Todo parece indicar que para los medios tradicionales de comunicación, la extrema derecha de nuestro país y por supuesto la oposición, se acabó el tema de Estados Unidos y Venezuela y regresa a la palestra pública el tema del salario mínimo vital. El salario mínimo que fue decretado por el presidente Gustavo Petro hace unas semanas antes de finalizar el año 2025, un salario mínimo completamente histórico para cada uno de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Sin embargo, este tema no ha sido mencionado de forma positiva por parte de la extrema derecha, de la oposición e incluso de los gremios empresariales como FENALCO, este gremio que tiene allí en su cabeza al primo de María Fernanda Cabal, al señor Jaime Alberto Cabal, quien en las últimas horas le contó a los colombianos que supuestamente iba a demandar el decreto del salario mínimo vital firmado por el presidente Gustavo Petro. ¿Nos extraña? Por supuesto que no nos extraña, porque si fuera por todos los gremios empresariales, si fuera por todos los ricos de este país, por todos los poderosos, ni siquiera le pagarían a los trabajadores, ni siquiera estas personas voltearían a mirar a los trabajadores. Pero adicionalmente, durante estas últimas horas han habido un montón de mentiras respecto, supuestamente, según ellos, del impacto del salario mínimo legal, de ese salario mínimo vital en todo el diario vivir de los colombianos, en la canasta familiar, en lo que se consume, en el transporte. Por supuesto que incluso los alcaldes de oposición en nuestro país se han aprovechado de este decreto firmado por el presidente Gustavo Petro del aumento del salario mínimo vital para ellos asimismo subirle al nefasto transporte, principalmente de la ciudad de Bogotá, el nefasto sistema de transporte Transmilenio. Pues bueno, antes de que ustedes escuchen lo que el presidente mencionó en su reciente alocución, pero adicionalmente cómo desmiente con cifras, cómo desmiente con argumentos verídicos a la extrema derecha de nuestro país, a la oposición, menciona además a los medios tradicionales de comunicación que han hecho del salario mínimo vital un show, pero además es un show de mentiras, porque estos por supuesto quieren seguir implantando la narrativa de que entre más salario haya, de que entre más poder adquisitivo tengan los trabajadores en nuestro país, entonces nos acercamos, según ellos, cada día más a las ruinas. Antes de irnos para allá y antes de que ustedes escuchen la contundencia, los argumentos y las cifras del presidente Gustavo Petro, como siempre, saludarlos, un saludo muy especial para todos ustedes, invitarlos por favor a que vayan dejando su like, a que se suscriban, a que nos sigan a través de las redes sociales, a que nos escriban por favor abajo a través de los comentarios. Importante, ¿qué piensan ustedes del decreto del salario mínimo vital? Pero sobre todo, ¿qué piensan ustedes de que los ricos de nuestro país, de que los poderosos y los gremios empresariales prácticamente se declararon en contra de los trabajadores al querer tumbar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que garantiza un salario digno para los y las trabajadoras de nuestro país? Los leo atentamente a través de los comentarios. Dicho esto, ya ustedes habiendo dejado su like, ya habiéndose suscrito, ya habiéndonos seguido a través de las redes sociales, quiero que empecemos a escuchar inmediatamente al presidente Gustavo Petro. Atentos a esto, por favor. Buenas noches, colombianas, colombianas. Este es un programa que, fuera de la censura que ya tengo, ha sido de nuevo censurado, censura bajo censura. Me cortarán en un corto tiempo, así que tengo que responder a una serie, una avalancha, desde que decreté el salario mínimo vital que ordena la Constitución de Colombia, atacándolo. Han atacado fundamentalmente el salario vital que dicen que hace subir los precios y entonces tratan de enfrentar pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganando mal. Y ¿saben qué es lo peor de esto? Y me perdonen por favor que interrumpa al presidente, y es que en efecto hay personas de los estratos bajos, personas que ganan apenas un salario mínimo, personas que incluso ni les alcanzaba para poder comprar todo lo que necesitaban y salen a defender a la extrema derecha. O sea, esto de verdad es inimaginable lo que sucede en nuestro país. Pero sobre todo nos hace pensar cómo es posible que personas de estratos bajos, que personas que no les alcanza incluso el salario gracias a esos nefastos gobiernos de derecha salgan a defenderlos a ellos, que están precarizados, es por ellos. Continuemos. Y en esa medida voy a demostrar cómo las cifras actuales demuestran todo lo contrario, que esa crítica es falsa, la que se hace permanentemente por televisión, y aquí sí voy con los datos, si es que logro dominar
este aparato. Entonces, datos, eso que tienen ahí es el índice de precios al productor. ¿Qué significa? Lo que cuesta producir en Colombia, sea en el campo, sea en la ciudad, en promedio, para diciembre del 2024. Entonces, y comparando con diciembre 2025, o sea, hace unas fechas. En diciembre de 2025, en los 3 años transcurridos ya para esa fecha, creció el salario mínimo real por mis decretos de salario mínimo 18% real. He subido el salario desde que inició mi gobierno 18%. ¿Qué pasó con los costos de producción que determinan el precio de las cosas que se venden en Colombia y los servicios? Pues ven ustedes en el cuadro que la variación anual a final del último día del año pasado es menos 0,3%. En el mes, de diciembre a diciembre. Pero en el año de 2024-2025, la variación anual de los costos de producir, después de subir el salario real 18% a los trabajadores más pobres de Colombia, es que se cayó el costo de producir menos 2,63%. Mentiras lo que están diciendo en Caracol y RCN todos los días. Estos son los datos que demuestran lo contrario. Sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia y por tanto los precios. Por eso nosotros hemos logrado que la inflación baje a pesar de subir el costo de los trabajadores, es decir, la inversión en trabajadores. Aquí, esto ya según división del gasto, etcétera, el precio de los alimentos. El precio de los alimentos es lo que determina la inflación en Colombia. Es lo que más importa de toda la canasta de precios para saber si va a costar más o va a subir o va a bajar. Aquí este es el análisis, alas de pollo, etcétera, etcétera, de Corabastos hoy, después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto. ¿Cuánto cuestan los alimentos hoy? ¿Se subieron, se dispararon o no? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable, estable, estable. Sigue todo, yo no tengo aquí, no, ya tengo problemas de mi visión, estable, 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 estable. Siguen más alimentos, estable, 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 estable. Siguen más alimentos, solo han subido 2. El plátano Nortón en 3. De todos los que mostré. ¿De dónde sale entonces que el decreto de salario mínimo vital que ya rige en Colombia sube los costos de la vida en Colombia cuando los alimentos hoy están estables? Esos alimentos, como ustedes pueden ver, estables, informe de Corabastos, oficial de ellos, hoy. Bueno, ahora tengo que pasar a otros cuadros, pero quería mostrar cómo en el caso del salario vital no están subiendo los precios en Colombia. Necesitamos, Germán, decretos que desindexen la vivienda del salario mínimo. Brutal esa ley, se sabe ya quién la hizo, cómo los costos de la vivienda se equiparan al salario mínimo. Si es apenas un 20% el costo laboral y todos los demás costos han bajado en Colombia, en la vivienda. Y es que es increíble pensar que efectivamente desde que el presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo vital en nuestro país, todos los gremios empresariales, los que pueden sacar jugo de todo esto, lo están haciendo. De la forma más descarada, están aumentando los precios exponencialmente para hacerle creer a los colombianos que esa subida exponencial es por culpa del aumento del salario mínimo. Incluso por eso la misma Superintendencia de Industria y Comercio anunció investigaciones, pero también sobre todo anunció en este caso sanciones a las organizaciones que se muestre, que se evidencie que están subiendo de forma desbordante el tema de los precios y utilizando como excusa el salario mínimo vital. Porque el índice del productor, como lo acabo de mostrar, es el IPC que bajó durante este gobierno a menos 2,6%. Bien, aquí hay unos cuadros que me gustaría mostrar. Billones de pesos dejados de percibir. Esto tiene que ver con la lucha por el ingreso en Colombia a los trabajadores durante todo el tiempo. Vamos a ver si ubico el cuadro aquí, pero solo está hasta Corabastos, va para atrás. Entonces, ahí. Entonces ese cuadro un poco confuso que ven ahí, muestra a través de los años, desde el 2900 y pico hasta el 2024, que es este mismo, que no tengo aquí, es el cuadro que nos muestra cuál porcentaje tienen los trabajadores de el ingreso nacional y cuál es el capital, los dueños de las empresas. Como verán en el tiempo,
en el 1998 aproximadamente los trabajadores tenían 44.5 y bajaron 39, 40 y bajaron al 38 en el 2022, último año del gobierno Duque, y hemos subido al 42, al 43. Estamos apenas recuperando del ingreso nacional lo que los trabajadores ya tenían y le habían quitado. ¿Cuánto le quitaron? Vamos a ver, aquí está el otro cuadro, esa barra grande. En todo este tiempo le han quitado 686 billones de pesos a los trabajadores de Colombia. Es así, ministro de Educación. En términos constantes, o sea, en precios de hoy. Le han quitado en capacidad de ingreso al trabajador 680 billones. Nosotros solo estamos recuperando lo que le quitaron ya a los trabajadores. Bien, por la rapidez del tiempo, les quiero decir entonces que el salario vital es una orden de la Constitución, que el salario vital es una orden también de la Organización Internacional del Trabajo, que el decreto ya con 15 días de experiencia demuestra que la crítica hecha sobre que iba a disparar los precios no se demuestra. Los precios en Corabastos están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción, a pesar que ya había subido el salario mínimo 18% en 3 años. Ahora, segundo punto en discordia, el decreto de emergencia. El decreto de emergencia es porque vienen hechos sobrevivientes. Por eso hay que sacar un decreto de emergencia en donde hemos, el principal, puesto impuestos a los mega ricos, a los ricos de los ricos, a los dueños de los monopolios económicos, de las rentas especulativas, de los monopolios que inundan la economía colombiana en una capa muy pequeña de la población, que no llega ni al 0,5%. Allí se hizo el esfuerzo para captar unos recursos para disminuir el déficit fiscal. ¿Qué ha pasado a partir de ese decreto y a partir de que el Congreso tumbó la ley de financiación? Lo voy a expresar en palabras. Apenas el Congreso tumbó la ley de financiamiento del Estado, 2 veces lo ha hecho, fuimos a mirar, hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar deudas. Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos. Ojo con eso. Y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue 13% y pico de interés. Mucho más alto que lo veníamos endeudándonos dentro de Colombia en el tiempo antes de que el Congreso tumbara la ley de financiamiento. Lo que se percibía era que en la medida en que no teníamos capacidades para pagar la deuda, porque habían sido recortadas por el Congreso de la República, por sectarismo político e irresponsabilidad con la nación, los señores congresistas, que ya ustedes deben mirar quiénes lo hicieron. Entonces se disparó el costo de la deuda en Colombia y eso la hace insostenible para pagar hasta que decretamos la emergencia económica. ¿Funcionó o no funcionó, Germán? Usted acaba de hacer una operación de endeudamiento para pagar la deuda cara de Colombia, no para gastar más. Nosotros recortamos el gasto el año pasado en 16 billones de pesos. Para los que dicen que no recortamos gasto, 16. ¿Y qué pasó con esa operación? Íbamos por 5.000 millones de dólares, 4.950, exactamente. Ofrecieron 23.000 millones de dólares, operación de crédito externo, y la tasa de interés promedio de los 5.000 millones de dólares en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue 6%. Y cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento fue 8%. ¿Qué significa esto? Que la irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que pagas el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar, hecho sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los mega ricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior, y nos ofrecieron casi más de 4 veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía en Colombia, del mercado mundial. Es el mercado el que está diciéndonos en el mundo que acertamos decretando la emergencia económica, más mi conversación con Trump. Al suceder esto, que se desploma el riesgo país ante los inversores extranjeros y nos dan esa cantidad de dinero que pudo ser más, y entonces pagamos deuda más cara y entonces el déficit disminuye y el perfil de la deuda hacia los próximos gobiernos baja y les alistamos el camino para tener más recursos para gastar, ojalá, en el pueblo colombiano. Entonces estamos demostrando que acertamos. Acertamos en el salario vital, los precios no crecen, están estables.
algunos crecerán y vigilaremos por especulación, y acertamos en la emergencia económica con el decreto tributario porque nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo así cola por comprar los bonos colombianos a menor precio de lo que en años anteriores nos tocó comprar ante la oposición que nos saboteaba los proyectos de ley en el Congreso. Demostrado, entonces, colombianas y colombianos, que no estamos llevando esto a un abismo, al caos, etcétera, sino al contrario, que estamos dando confianza al mundo, que estamos garantizando recursos más baratos con los cuales pagaremos con esos créditos y bajaremos déficit fiscal, y que la economía colombiana está tumbando su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias, que al final es lo que se trata, sacar gente de la pobreza. Está logrando, el último obstáculo se llamaba déficit fiscal, y el decreto de emergencia, Germán, lo está logrando. Espero que los magistrados puedan entender estas cifras económicas, saber su lógica. Es fácil. Si se quita capacidad al Estado de pagar su deuda, crece el costo de la deuda, fue lo que hizo el Congreso. Si se le da al Estado la capacidad de pagar su deuda, baja el costo de la deuda, fue lo que hizo el decreto de emergencia. Vamos por la línea correcta de la política económica. Estoy censurado, tengo que cerrar aquí, no puedo explicar más. Gracias, colombianas y colombianos, por escuchar. Ahí escucharon ustedes al presidente Gustavo Petro completamente contundente, pero sobre todo desmonta esas mentiras, desmonta esas narrativas, y muchos medios tradicionales de comunicación incluso a través de sus micrófonos indican que cómo es posible que el presidente Gustavo Petro siga con sus alocuciones, que siga con el tema de la red social de X, donde el MAS en este caso se pronuncia, y es justamente por esto. Porque si el presidente Gustavo Petro no saliera a explicarle a los colombianos, si el presidente Gustavo Petro no saliera a decirles que lo que están diciendo los medios, la oposición y la extrema derecha sobre el salario mínimo vital y sobre el decreto de emergencia es mentira, entonces todos los colombianos, o por lo menos gran parte de los colombianos, se creerían ese cuento por parte de quienes desde el primer momento le han querido hacer el gobierno imposible al presidente Gustavo Petro. Con mentiras, con que supuestamente el presidente está destruyendo a Colombia, que supuestamente la llevó a la ruina, que supuestamente nos vamos a volver como Venezuela. Y el presidente está a unos meses, lastimosamente, hay que decirlo, de terminar su mandato, un gran mandato específicamente, principalmente para las personas más pobres, para los estratos más bajos, para los territorios olvidados, para las víctimas del conflicto armado, para los campesinos, para quienes se les devolvieron las tierras. Eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro por absolutamente todas esas personas. Pero, pues por supuesto, no podemos esperar mucho de la extrema derecha, de la oposición, que utilizan además a los medios tradicionales, que utilizan sus micrófonos para seguir propagando la mentira de que supuestamente el decreto del salario mínimo del presidente Gustavo Petro va a llevar a no sé cuántos despidos masivos, de que supuestamente el decreto del salario mínimo vital firmado por el presidente Gustavo Petro entonces va a llevar a las empresas a la ruina, a la quiebra. Pero todos sabemos que si no fuera porque existe un salario mínimo, los empresarios ni siquiera le pagarían a los trabajadores. Y lo mismo pasa con las mentiras sobre el decreto de emergencia económica. Justamente hace unos días se le negó a Paloma Valencia una tutela que había interpuesto en contra de ese decreto. Definitivamente quieren hacer absolutamente todo desde la oposición para seguir, en este caso, ayudando a los ricos y poderosos de nuestro país. Los leo a través de los comentarios. Cuéntenme por favor a ustedes qué les pareció esta alocución sumamente rápida del presidente Gustavo Petro, pero además una alocución sumamente explicativa, una alocución que desmonta las mentiras de la oposición y de los medios. Así que los leo a ustedes a través de los comentarios. Gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir. Hay que seguir creando conciencia y pedagogía, principalmente en los colombianos que creen lastimosamente que supuestamente la oposición tiene la razón y que el salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro es un error. Pero aquí el presidente está diciendo que es todo lo contrario y está desmontando las mentiras también de los gremios empresariales. Los leo a todos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video a través de Al Punto. Un abrazo para todos. Chao.